estamos conversando con Freddy Alejandro Barbosa Meléndez a propósito de su tesis doctoral titulada La agrimensura en el diseño de trayectorias de enseñanza que promueven el aprendizaje de la geometría en la escuela rural. Les cuento que el profesor Alejandro Barbosa Meléndez es magíster en docencia de la matemática de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y licenciado en educación básica con énfasis en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente es docente en la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Profesor Barbosa, bienvenido a nuestra sesión. Cuéntenos qué es la agrimensura y cómo nace su propuesta de investigación doctoral. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio académico. Les comento que la agrimensura es una práctica ancestral de la geometría que emergió en el antiguo Egipto y fue desarrollada por mayordomos considerados artedonaptas, quienes tensaban las cuerdas para medir las parcelas de tierra que quedaban luego de las inundaciones del río Nilo. Este oficio ayudó a que los antiguos romanos instauraran el latifundio y con él organizaran catastralmente sus ciudades, a través de la asignación de títulos de propiedades para la tenencia de la tierra. Esta propuesta de investigación doctoral inicialmente emerge del interés por parte mía de potenciar una educación matemática con todos y para todos en las escuelas rurales. Luego, al hacer una revisión exhaustiva del campo de la equidad y acceso en educación matemática, se encontró que hubo poca evidencia de investigaciones doctorales que se hayan focalizado en el diseño de currículos de la geometría escolar orientados al fortalecimiento de la magnitud-amplitud angular, incorporando aspectos del lugar rural. Por lo tanto, consideramos junto con mi tutora, la doctora Olga Lucía León Corredor, la posibilidad de explorar la presencia de la agrimensura en el diseño de trayectorias hipotéticas de enseñanza de la magnitud-amplitud angular y sus relaciones con prácticas rurales que adelantan los indígenas guayú. Por ende, nos preguntamos si es posible incorporar la agrimensura en el diseño curricular de matemáticas y qué exigencias otorga la agrimensura a los maestros de matemática para colocarlos en sus diseños curriculares, y si la agrimensura puede ser una alternativa para ayudar a superar las dificultades relacionadas con poner en correspondencia lo que se ve en un terreno y lo que se puede dibujar en el papel. ¿Cómo fue el proceso de investigación de su tesis, el diseño de la metodología y cuáles fueron los principales resultados de esta investigación? Bueno, a grosso modo, pues me gustaría comentar que este estudio doctoral emerge de la revisión de la literatura de cerca de 500 artículos de publicaciones a nivel nacional e internacional que dan cuenta de la educación matemática en contextos de ruralidad. Dichas investigaciones han sido desarrolladas principalmente en Canadá y en Estados Unidos y particularmente se destaca una institución educativa en la que se ha desarrollado diversas investigaciones con comunidades indígenas y campesinas tanto de pregrado, maestría y doctorado. Esta tesis tuvo como intención fortalecer la formación de maestros rurales de matemáticas, por lo tanto los maestros sujetos de esta investigación fueron 3 maestros rurales que estuvieron como estudiantes de la maestría en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con extensión de La Guajira en la cohorte 2019. Y estos maestros que fueron sujetos del estudio trabajaron con comunidades indígenas guayú en las escuelas etnoeducativas de los municipios de Albania y Maicao. Uno de los maestros es descendiente directo de los indígenas guayú y participa activamente en dicha comunidad. Este estudio se desarrolló durante la emergencia del COVID-19. Por tal razón, los 3 maestros que participaron junto al equipo de investigación desarrollaron encuentros asincrónicos en las plataformas de Meet, Zoom, Skype y WhatsApp para organizar y analizar los datos de investigación. Se optó por usar un programa de análisis cualitativo que es NVivo, quien propició una mayor rigurosidad al proceso
investigativo que se llevó a cabo. Como resultados, pues se tiene que la investigación identificó factores de conexión entre la agrimensura, las prácticas ancestrales y la geometría escolar. En particular, al incorporar la agrimensura en los diseños curriculares, se estableció una conexión entre aspectos fenomenológicos de la amplitud y aspectos geométricos euclidianos vinculados al ángulo. Otro resultado de la investigación es la visibilización de las prácticas ancestrales de construcción de corrales y viviendas guayú en los currículos de la geometría escolar, así como la inmediata conexión entre estas prácticas y las prácticas ancestrales de la agrimensura. Finalmente, la investigación recupera la presencia de la amplitud en la geometría escolar y la importancia de las comunidades de práctica constituidas por maestros rurales de matemáticas, sabedores y agrimensores. La presencia de la agrimensura, además de mejorar el aprendizaje de la magnitud amplitud angular, rescata el papel que tienen los ángulos visuales en el trazado de polígonos sobre un terreno al mejorar las condiciones entre los saberes ancestrales y conocimientos escolares. Se fortalecieron los aspectos identitarios de las comunidades guayú. Finalmente, ¿cómo fue su experiencia formativa en el doctorado interinstitucional en educación y qué otros proyectos tiene contemplado asumir ahora que termina su formación doctoral? Debo indicar en síntesis que fue maravillosa y de mucho rigor. Por ello quiero expresar mis más profunda gratitud a mi tutora, la doctora Lucía León Corredor, por estos 6 años de investigación en educación matemática en contextos de ruralidad, y a los demás profesores doctores, Adalira Sáenz, Rodolfo Vergel, Pedro Javier Rojas, quienes creyeron en esta tesis doctoral, a las comunidades indígenas guayú, quienes nos abrieron un espacio inigualable, que nos permitió adentrarnos y reconocernos en esta bella cultura, y un saludo fraterno a nuestros tesistas Melis Ibarra, Neil Garrido y Yadrian Hernández, egresados del programa de la Maestría en Educación con Extensión de La Guajira. Todos ellos fueron quienes favorecieron la consecución de este proyecto e hicieron posible que esta tesis doctoral fuera evaluada por los jurados con distinción. En relación con qué otros proyectos tengo contemplados asumir, por lo pronto espero seguir fortaleciendo la educación matemática en las escuelas rurales, potenciar la formación de los maestros rurales de matemáticas en las facultades de educación y eventualmente acompañar los procesos investigativos de aquellos que creen en la ruralidad. Muchas gracias por su atención.